Buenos días, mis hermanos. Qué bendición de verdad podernos congregar todavía en libertad en este país. De verdad hay lugares donde no pueden hacerlo, está prohibido, hay persecución. Así es que demos gracias y aprovechemos esta oportunidad, el tiempo que Dios nos lo dé de hacerlo, pues agradecidos y rindiendo nuestro ser a Él. Dice la Biblia en Éxodo 20:15, octavo mandamiento, no hurtarás. Y hoy vamos a concluir con este octavo mandamiento. Después, ¿cuál sigue? El noveno, ¿no? Que es, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ya verán, ya veremos, dijo el otro. Hay varias cosas ahí relacionadas también con la mentira. Y yo creo que ahí vamos a estar, si Dios permite, compartiendo algo de ese pasaje de Hechos 5 que les dije que íbamos a hablar de él, de Ananías y Zafira, porque creo que queda mejor en este mandamiento que en el que estábamos compartiendo ahora de no hurtarás. Vamos a concluir este octavo mandamiento, Éxodo 20:15, con algunas conclusiones finales. Ya son las conclusiones finales. Seguramente podríamos abundar aún otro poco, pero bueno, vamos a ver estas conclusiones finales. Al inicio de estas enseñanzas sobre no hurtarás, vimos que Dios mismo en su palabra establece la propiedad privada. La Biblia no estableció un socialismo, la Biblia habla de propiedad privada, si no, no existiría el no hurtarás, porque si todo es de todos, pues no estaría el no hurtarás. Entonces Dios estableció la propiedad privada. Las cosas que tengas, las cosas que tengo, alguien tiene mucho quizás, alguien tiene poco, alguien es pobre, alguien es rico, pero lo que tenga es de su propiedad. Mucho o poco es de nuestra propiedad y nadie tiene derecho a quitárnoslo. En la Biblia vemos que siempre habrá ricos y pobres. Ustedes leen el Antiguo Testamento, leen el Nuevo Testamento y por diferentes circunstancias, pero siempre hay ricos y pobres. Aún en la soberanía de Dios, a veces Dios permite en sus hijos escasez y a veces abundancia. Pablo la vivió, Filipenses 4:12 y 13, dice que aprendió a vivir en escasez, pero también aprendió a vivir en abundancia. En ambas cosas hay que aprender a vivir, ¿no? Entonces siempre va a haber ricos y pobres. Cristo lo dijo un día. ¿Se acuerdan esa escena donde una mujer, María, derramó un perfume sobre los pies de nuestro Señor? Vamos a leerlo porque es bien interesante. Hasta ahí aparece Judas como un ladrón. Ya le gustaba robar. Dice Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Era buen perfume de los caros. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había ¿de qué? De entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero escuchen, dice el versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no le interesaban los pobres a Judas, sino porque era ¿qué? Ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, era el tesorero de los discípulos con el Señor. Él era el tesorero y ya robaba, ya hurtaba. Entonces no es que le interesaba el perfume y ayudar a los pobres. Pero finalmente Cristo dice algo en el versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres, ¿qué dice? Siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Pobres siempre habrá.
Pobres siempre habrá. No hay en la Biblia una enseñanza donde diga que no va a haber pobres o que el cristiano no debe ser pobre. Hay una iglesia en Apocalipsis capítulo 2 a la que Cristo no le reprochó nada, una iglesia ejemplar. Se llamaba Esmirna. Pero quiero que vean una característica de esta iglesia. Cristo le dice en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Aquí pobreza es material. Eran pobres. Quizás no aprendieron a decretar, soy rico, soy rico, soy rico, como enseñan en algunos lugares. No, eran pobres porque dentro de los planes de Dios así estaba. Y dice, y tu pobreza, pero vean, inmediatamente le dice otra verdad, pero tú eres rico. ¿Rico de qué manera? Espiritual. Y bueno, dice el texto, no es el punto analizarlo, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, la pobreza de esta iglesia ejemplar, que por cierto iba a padecer tremendamente por causa de Cristo, era física, material. Y su riqueza era ¿cómo? Espiritual. Independientemente de la circunstancia económica que vivamos, somos ricos con las verdaderas riquezas en Cristo. Son eternas, no son perecederas. El mismo Moisés, recordarán que de una manera maravillosa Dios le reveló a Cristo, y cuando Moisés ve las riquezas que tiene con Faraón y lo que espera con Cristo, vamos a ver qué escogió. Hebreos 11:24. Esto sucede cientos de años antes de que Cristo viniera. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y vean el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Moisés supo cuál era la verdadera riqueza. Y si estás en Cristo esta mañana, tienes la verdadera riqueza. Amén. ¿Lo creemos? Entonces, pobre siempre va a haber. Esa iglesia era pobre, pero rica. Y también ricos también va a haber siempre. Por cierto, Pablo se los exhorta allá en una carta que le escribió a Timoteo. A ricos dentro de la iglesia les hace esta exhortación. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo, se entiende a los de la iglesia, manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, como ven, en toda iglesia va a haber ricos y pobres, en el mundo también. No hay en ninguna parte de la Biblia ni en el Nuevo Testamento donde diga que el cristiano debe ser rico o que el que es pobre está bajo maldición. Así enseñan algunas sectas de la prosperidad, que si tú estás en pobreza seguramente hay una maldición y tienes que romper y atarla y no sé qué tantos inventos. Cada uno sabe el por qué delante de Dios está en esa circunstancia y Dios siempre nos sustenta. Amén. Entonces, los pobres y los ricos lo que tienen es de ellos y todos debemos respetar lo del otro. Es de su propiedad. No tenemos derecho ni los pobres de quitarle a los ricos, ni los ricos de quitarle a los pobres. Porque hay pobres que creen que quitarle a los ricos no está mal. Ah, no, pues son ricos y hay que quitarles. No, es hurtar. Es hurtar, no tenemos ningún derecho. Pero también hay ricos que aprovechando su poder se aprovechan de los pobres y les quitan en sus derechos, les quitan. Miren lo que dice Pablo, es una instrucción a los amos, fíjense, a los amos para tratar bien
a la gente que está bajo su autoridad. Dice, amos, Colosenses 4:1, haced lo que es, ¿qué? Justo y recto con vuestros, ¿qué? Siervos, sabiendo también que vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Qué tiene que hacer un amo con su esclavo? Tratarlo de manera justa. Vean qué instrucción, porque había ya la fama, como la hay ahora, que los que tienen abusan de ¿quiénes? De los pobres. Por ejemplo, hoy en nuestro país no hay esclavos y amos, pero hay patrones y empleados. ¿Cómo puede un patrón, un jefe, un gerente, un administrador, el dueño de un negocio, hacer algo injusto y no recto delante de Dios? Por ejemplo, no pagándole lo que es justo, no dándole sus prestaciones de ley. Muchos empresarios hoy en día te dicen, mira, hay este trabajo y si quieres, y no te doy prestaciones, y si no quieres hay 500 formados. Entonces la gente en su necesidad, en su pobreza, dice, pues lo agarro, no me dan prestaciones, pero por lo menos un sueldito. Pero ese jefe, ese patrón está haciendo algo incorrecto, está hurtando, está aprovechándose del pobre, dice la Biblia. Está tratándolo de una manera injusta. Y hay una advertencia bien clara a toda persona que se aprovecha de los pobres, de que se está metiendo con Dios. Fíjense lo que dice Proverbios 22:22. No robes al pobre porque es pobre. Muchas veces es pobre y pisotean sus derechos. Son formas de hurto. Dice, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaron. Aguas con los que abusan de los pobres. La Nueva Traducción Viviente dice así: no le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque el Señor es su defensor, Él destruirá a todo el que los destruya. ¿Ya vieron? Entonces, ambos, el rico debe respetar la propiedad y los derechos del pobre, y el pobre también debe respetar la propiedad y los derechos del rico. Lo mucho o poco que tengan es de ellos y no tenemos derecho a tomar nada que no nos pertenece. Hoy a veces oímos políticos en campaña, se oye muy bonito que dicen, hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres. Nadie tiene derecho a quitarles así porque sí. Es violar el 8º mandamiento que dice Éxodo 20:15, no hurtarás. Al robar y quitarle algo a alguien, al tomar algo que no me dieron, al tener algo de manera ilícita, estamos violando el 8º mandamiento con toda claridad. Y cuidado con aquel que por codicia, es que como aquel tiene, le voy a quitar, es que como aquel tiene, no se va a dar cuenta. Tomar algo que no es tuyo es hurtar lo que sea. Miren, una vez un hermano decía, un joven, que su vecino tenía un árbol maravilloso de aguacates. No sé si estaba tan caro como está ahorita. ¿Ya vieron cómo está el aguacate? Pero dice este joven, dice, es que no sabe, dice, el cuate casi nunca está en casa, se caen los aguacates, se echan a perder. Entonces yo me brinco cuando no está y me los llevo. Dice, a que se echen a perder. Entonces le decíamos, pero estás hurtando. ¿No te los dio? Pues sí, pero se van a echar a perder. Sí, pero son de su propiedad. ¿Por qué no se los pide? Ya se los pedí, pero no me da. Pues entonces allá él, pero tú respeta. Estamos hablando de que a lo mejor suena muy bonito, pues sí, se están echando a perder, pero son de su propiedad. Él le dará cuentas a Dios de lo que hizo con lo que Dios le permitió tener, pero es hurtar, ¿sí o no? Porque así muchos no, es que en mi trabajo pues tienen muchas hojas en las impresoras, me llevo un 100 para la casa. Pues es que ni cuenta, las desperdician, el jefe hace avioncitos, pues yo me las llevo. ¿Sí o no? Es hurtar a la luz de la palabra de Dios, es hurtar. Tú pides, oye, vecino, sus aguacates, ¿podría tomar unos? Pues no, pues ni modo.
O sí, a lo mejor sí te los da, pero me explico, nadie tiene derecho a quitarle nada al otro aunque tenga mucho. Pero luego hay gente que va y les pide y como no les dan, ya aparecen los maderos de San Juan, van, piden y no les dan y entonces empiezan, no, es un codo, ha de ser de Monterrey y es que no sé qué. Bueno, allá es su problema, pero si no te dan, no tenemos derecho a tomar lo que no es nuestro. Ahora, hay personas dentro y fuera de la iglesia que viven de pedir. Dame, dame, y para todos dame. Y si ven que el hermano tiene, hermano, dame, dame. ¿Conocen personas así que solo van a la iglesia para que les den y dame y dame y dame y piden y piden? La Biblia dice que son como sanguijuelas. Proverbios 30:15 dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Así hay mucha gente dentro de la iglesia también. Yo no estoy diciendo que el que tiene no pueda ayudar al necesitado, pero a ti que estás necesitado no te da derecho a exigir, porque mucha gente, esa expresión dame, dame es casi, me tienes que dar porque tú tienes. Y no es ningún justificante. Si uno tiene y no quiere dar, allá él, quién sabe por qué razón no dé, quién sabe qué circunstancia, pero el que tiene la necesidad no debe andar viviendo de pedir. Dame, así hay gente como sanguijuela y recorren iglesias. Aquí nos ha tocado que pasan y hermano, estoy en una necesidad, pero ustedes y denme, están sanos, tienen pies, caminan bien, pueden trabajar, pero viven de que les den. Sabemos que bíblicamente, ya lo leímos en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos, ¿verdad? Finalmente para ayudar al que tiene necesidad. Y también sabemos que Gálatas 6:10 dice que ayudemos o hagamos el bien mayormente al hermano de la fe. Pero la persona que tiene una necesidad no debe de vivir del dame, dame, dame como sanguijuela. No es así. Si tú y yo tenemos una necesidad, vengamos a quién. A Dios. Señor, tú sabes mi necesidad. ¿Saben que tenemos, dice la Biblia, a nuestro Dios que es nuestro proveedor? Ahora, la Biblia dice cuál es la clave para que no falte el sustento en nuestra vida. Nuestras necesidades sean suplidas. ¿Cuál es la clave? Vamos a Mateo 6:25, solo para recordarlo. Si alguien está en una necesidad, eres hijo de Dios, recuerda estas verdades. Por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Saben, mucha gente vive afanada y sí, viene el pago de la renta, ya viene la luz, hay gastos que ahí están encima. Cristo dice, no te afanes. No te afanes, que se afanen los gentiles. Y vean lo que dice, la perspectiva que les da Cristo. A ver, en lugar de afanarte, versículo 26, mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan. No están diciendo que no trabajes, porque dice, ya viste, pues no siembran ni ciegan. No, está hablando del sustento que Dios da. Dice, ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Al rato que puedan, si ven por ahí una urraca, ustedes vean a la urraca y pregúntense, ¿valdré yo más que esa urraca delante de Dios? Vean la urraca y no la ves nerviosa, no la ves afanada. ¿Quién la alimenta? Dios, dice aquí la palabra de Dios, y dice 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Insisto, no es una invitación a que no trabajemos, porque lo dice, mira, pues no trabajan y así los viste, pero vean la expresión, dice, no trabajan ni hilan. Me perdí en el versículo, ¿en cuál estamos? 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero ¿qué si se nos manda hacer? Versículo 33, más buscad ¿qué? Primeramente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que realmente, si eres un hijo de Dios, lo primero en tu vida sea Él. Señor, al levantarme, tú eres lo primero. Quiero hacer lo que es justo, quiero hacer lo que es recto. Vienes a la palabra cada día, trabajas, eres buen testimonio, predicas la palabra, compartes el evangelio con tus amigos. Todo eso implica que Él es lo primero en tu vida. Yo no sé, no lo sé, pero a lo mejor hubo personas, y ahorita me lo estoy recordando porque una hermana temprano me dijo, hermano, hoy era el partido de fútbol. Si usted que hoy juega México, yo no sé si algunos su prioridad fue que hoy jugaba México justo a las 10:30 de la mañana. Me lo dijo una hermana hace un rato. ¿Habrá alguno que no fue a su iglesia porque dijo, no pasa nada, pues el partido, ¿México contra quién? Miren, entonces quizás su prioridad fue esa, ¿no? Pues hoy es el partido. Pero aquí habla que nuestra prioridad siempre y en todo momento es Dios. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, esas necesidades para vivir, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Os serán añadidas. En lugar de andar pide y dame como la sanguijuela, busca primeramente el reino de Dios, sirve a Dios, si trabajas, si tienes que, el que no trabaje, que no coma, dice la palabra, pero tú buscas en tu vida, tu prioridad, tu todo es Dios y Dios se encarga de suplir para nuestras necesidades. La Nueva Traducción Viviente dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que ¿qué? Lo que necesiten. Habla de necesidades, aunque en su soberanía a veces nos da más allá. Pero vean, tú y yo ante una necesidad y siempre en toda nuestra vida debemos buscar el reino de Dios, hacer su voluntad, hacer lo que enseña su palabra y Él se encarga de los demás. Él se encarga de lo demás, de proveer y no necesitamos por ninguna circunstancia quitarle al que tiene o vivir de dame, como dice Proverbios 30:15, como la sanguijuela. Es tremendo, pero eso es lo que hace la sanguijuela, chupa. Y ahí están y dame, y tú ves al hermano que está sano, tiene piernas, inteligencia y dame, dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 3:10. El que si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma. Hay gente que quiere vivir como sanguijuela, dame, y nunca da de su tiempo. A veces no es dinero, dar de tu tiempo, de tu esfuerzo, participar. Hay mucha gente que le gusta que le den y no le gusta dar. Cuando Cristo dijo, según nos hace referencia Hechos 20:35 al final, más bienaventurado es que dar que recibir. ¿Cuántos creen eso? Y no se limita a lo material, pero de verdad, si alguien aquí es generoso, Dios le ha permitido tener abundancia, pida en oración sabiduría para que cuando haya una persona que le pide, ver si realmente es una persona que está en una genuina necesidad o solamente es una sanguijuela que solo es dame. Hasta para dar, lo hemos estudiado, necesitamos pedir sabiduría a Dios. A veces nos la pasamos dándole a sanguijuelas para que sigan viviendo como sanguijuelas. Entonces, y hay gente que abusa de esa generosidad, hay gente que, insisto, profesional, va de iglesia en iglesia a ver qué le dan. A la iglesia venimos a rendirle adoración a Dios, a Él que merece toda la honra y toda la gloria, pero la gente va a ver qué le dan. Cuando realmente le rendimos todo nuestro ser y Él sabe, dice la palabra, tu necesidad y mi necesidad. Y Él añade al que le busca
primeramente. Amén. Bueno, siguiendo con estas conclusiones finales, durante estas semanas hemos visto varios ejemplos de lo que es hurtar, de lo que es robar. Y quizás alguna persona en esta semana se me ha acercado, hermano, fíjese, yo no sabía o no había entendido que eso es hurtar, ahora ya lo sé. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer, o quizás ya lo hiciste, si te das cuenta que estabas haciendo algo que tiene que ver con hurtar? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál? Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Seguramente muchos durante esta enseñanza, algo Dios nos habló, y a lo mejor eres un jefe de una empresa, tú que trabajas en internet y te das cuenta que no le dabas tus prestaciones a tus empleados, y a lo mejor alguien ya le pidió perdón a Dios, porque hurtar es un pecado. Entonces lo primeritito que tenemos que hacer es ¿qué? Arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Pero hoy vamos a ver que en la Biblia hay algo más que tenemos que hacer. La Biblia le llamaba en el Antiguo Testamento la ley de restitución. ¿Cómo le llamaba? ¿Ley de qué? Restitución. ¿En qué consiste? Miren, cuando alguien roba, defrauda a alguien, quizás a lo mejor un día tenías un teléfono que sabes que no vale más de 2,000, pero viste al hermano medio ingenuo, lo apantalló tu teléfono y se lo vendiste en 4. Eso es un fraude. Eso es robar. Tú dices, el hermanito está feliz y no vale más de 2. Eso es fraude. Eso es robar. También es robar. Hay muchas, ya vimos varios ejemplos de robar. Bueno, además de pedirle perdón a Dios, si te das cuenta, si me doy cuenta que he hurtado o robado de alguna manera, debo devolver lo que defraudé. ¿Ya vieron? Debo, en la medida de lo posible. A lo mejor al que defraudaste ya murió, no sé. Puede haber alguna circunstancia, pero esa es la ley de la restitución. Para explicarlo mejor, vamos a ir a un texto donde había un personaje allí en los evangelios que era uno de los meros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de aquellos tiempos, o del SAT. ¿Quién era? ¿Alguien sabe? ¿Quién? No Mateo, por ahí va, Zaqueo. Zaqueo era un publicano. ¿A qué se dedicaban los publicanos? A cobrar impuestos. Debo decirles que cuando uno lee las historias de ese tiempo, los publicanos eran poco queridos por el pueblo judío, porque para empezar eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano. Y entonces el Imperio Romano decía, ok, tú vas a cobrar ahí entre tus paisanos el impuesto. Entonces ya desde ahí, ya como que no eran bien recibidos por la gente de su propia nación, porque decían, estos son unos traidores, pero además tenían fama de cobrar de más. Entonces imagínense doblemente. Entonces, porque ya de por sí que te cobren impuestos no es agradable. ¿A cuántos aquí les encanta pagar impuestos? Que dices, no, ya estoy esperando la declaración de impuestos y estoy emocionado, hasta me junto con mi familia, es el día. La verdad, ¿a quién le encanta pagar impuestos? Y menos aún cuando sabes que en países como el nuestro, ¿qué pasa con nuestros impuestos? Hay corrupción, se los llevan los Duarte, los Moreira, y entonces pues no da mucho gusto, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. En aquellos tiempos no era muy diferente. Y cuando a Cristo le preguntaron en Mateo 22:17, oye, ¿es lícito darle el impuesto al César, pagar tributo al César? ¿Qué dijo Cristo en Mateo 22:21? Con toda claridad. Dice, ¿de quién es la imagen? Preguntó Cristo. De César, y les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No es muy agradable, pero tenemos que hacerlo. Y ahí había un imperio corrupto, malo, asesino, violaba los derechos de la gente, y Cristo dice, hay que pagarlos. Es más, un día
había un impuesto de los propios judíos que se cobraban entre ellos para el mantenimiento del templo. Y Cristo mismo lo pagó. Vamos a leerlo nada más rápido para que lo vean. Mateo 17:24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Eran para sostenimiento del templo. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Cristo, como hijo de Dios, de quien era ese templo, estaba exento. El templo era para adorar a Dios, Él era Dios, Él era el Hijo de Dios. Dice, luego los hijos están exentos. Pero vean lo que dice el versículo 27. Sin embargo, y es un ejemplo que nos da el Señor, para no ofenderles, ve al mar. Aquí lo hizo de una manera milagrosa, porque dice, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Hasta el impuesto del templo pagó, de una manera milagrosa. A lo mejor a muchos les gustaría así, ¿no? A ver, esposa, ve a la pecera, ¿no? Y ahí está el guppy, o cómo se llama, o ahí está el pez ángel, y ahí vas a sacar. En esta ocasión lo hizo en un milagro, pero nos deja el ejemplo claro que el impuesto hay que pagarlo. Al César lo que es del César. Bueno, regresando acá a la historia que les voy a leer de Zaqueo, pues Zaqueo, igual que los publicanos judíos, no eran bien queridos, los veían como traicioneros, pero repito, tenían fama de que además de que cobraban impuestos, ¿qué creen? Cobraban de más. ¿Y qué creen que hacían con lo que cobraban de más? Se lo quedaban. Y había publicanos riquísimos, tenían muchas propiedades, eran tranzas, defraudadores. Los judíos lo veían como lo peor de pecadores. Por eso dice un texto, dice, come con los pecadores, se junta con los publicanos. Eran lo peor, porque los veían como traidores, porque en realidad pues si eran violadores de Éxodo 20:15, no hurtarás. Pero vamos a leer la historia de Zaqueo, porque es la historia de una persona que genuinamente se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesús como su Señor y Salvador. Y vamos a ver lo que hizo. Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, o sea, no era cualquier publicano, era como el jefe del SAT, ¿no? Osvaldo Santín, si no me equivoco, es el nuevo jefe del SAT hoy día. Bueno, entonces ahí estaba el jefe del SAT, dice, era jefe de los publicanos y rico. No es casualidad. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era bien chaparrito. Ahí estaba, yo me lo imagino brincando a ver dónde anda Jesús, quería verlo, pero era muy chaparrito. Pero ya desde el texto comenzamos a ver que él ya había creído en Jesús. Simplemente ahora quería conocerlo cara a cara, pero él ya había creído en él, porque vean lo que dice versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. O sea, de plano se subió al árbol y dijo, soy chaparrito, pero abusado. Y se subió al árbol para ver a Jesús. Y dice, corriendo se subió al sicomoro porque había de pasar ahí. Y miren, este texto nos hace ver que él ya sabía quién era Jesús. Él quería conocerlo. En Zaqueo ya había habido la fe de quién era Jesús, y ahorita lo vamos a ver por las consecuencias. Pero vemos a un hombre hambriento y sediento de conocerle. Y dice el versículo 5, cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, porque estaba en el sicomoro, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Se imaginan cómo se puso el Zaqueo? Quería conocerlo, ya sabía quién era él, solo quería conocerlo. Y le dice, es necesario. Mire, cuando uno lee el texto griego, esto
parece ser una autoinvitación, no muy común en Jesús. Él se autoinvitó, pero en realidad Jesucristo es el que siempre nos está buscando. Dios es el que siempre nos busca. Isaías 65:1 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, porque Dios es el que nos busca. Ahora, ¿cómo recibió la noticia Zaqueo de que Jesús quería estar con él? Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿cómo? Gozoso. Imagínense, yo ya he creído en él, ahora va a estar conmigo. Y se ve aquí, dice, se corrió y le recibió gozoso. Ahí, mis hermanos, y ahorita lo vamos a leer y ustedes lo van a entender, ya había habido una genuina conversión en ese hombre llamado Zaqueo. Ya había creído en Jesús, ya había creído en él. Miren, muchas veces somos muy dados como cristianos, a mí me pasa también de pronto, que yo quiero ver a una persona que se convierte a Cristo. Yo quiero ver que haga una oración enfrente de mí, que repita una oración enfrente de mí, que yo lo dirija, y entonces digo, ya, sí es. No necesariamente tiene que suceder eso. Una persona puede tener su encuentro con el Señor. Yo jamás lo vi hacer ninguna oración, pero el que convence de pecados es el Espíritu Santo, y una persona convencida de su pecado por el Espíritu Santo, que cree en Jesucristo, se arrepiente, en ese momento nace de nuevo, aunque no esté frente a ti. Porque muchas veces le decimos a la gente: ¿y ya hiciste tu oración? Muchas veces no saben ni de qué le estamos hablando, pero él ya creyó en Cristo, él ya se arrepintió. ¿Y cómo podemos saberlo? Como lo podemos saber en la vida de Zaqueo a continuación. Vamos a ver que aunque no veamos en ningún texto que repitió una oración, vemos que realmente creyó y se arrepintió, porque vamos a ver los frutos genuinos del arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento tiene frutos, y los frutos sucedieron en Zaqueo. Vamos a leerlo. Versículo 7. Ya que bajó y estaba bien gozoso, al ver esto todos murmuraban, pues sí, la gente diciendo que había entrado a posar con un hombre que pecador, porque les digo, lo creían lo peor, pues eran judíos que cobraban impuestos a sus propios paisanos. Pero vean aquí, el versículo 8 es la evidencia de una persona que genuinamente ya se había arrepentido, de una persona que verdaderamente había creído en Jesús. Aquí está la evidencia. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Pero vean lo que dice a continuación: y si en algo he ¿qué? Defraudado. Aquí fraude es quitarle a alguien algo sin su autorización, o con tranza o con engaño. ¿Y él cómo lo hacían los publicanos? A través de cobrarles de más. Vean, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo ¿cómo? Cuadruplicado. Aquí vemos un corazón que comenzó a dar frutos de su arrepentimiento. Él no dijo, pues ya está Cristo conmigo. No, aquí estoy, Señor. Y si algo he defraudado, estoy dispuesto a darle 4 veces más. Quiero decirles que este hombre era judío y conocía la ley de restitución, que no pedía 4 veces, ahorita lo vamos a ver. Pero este hombre, en su arrepentimiento, en su genuina conversión, está dispuesto a que si defraudó a alguien, a que si transó a alguien con los impuestos, le devuelvo lo que le debo por 4. Este es un corazón, mis hermanos, arrepentido, dispuesto a ¿qué? A restituir ¿qué? Lo que robó, lo que defraudó. Esta es la ley de restitución, y la vemos en este hombre llamado Zaqueo, dispuesto a devolver lo robado y aún más. Déjenme darles 2 textos que hablan de esta restitución en el Antiguo Testamento. Hoy estamos bajo la gracia, pero el principio de la restitución sigue vigente. Cuando una persona se da cuenta que ha ofendido a alguien, lo primero que quiere es restituirlo. ¿Sí o no? Cuando a lo mejor trataste hoy mal a tu esposa y te arrepientes, dices: esposa, perdóname. Pero ya viene en ti un deseo: mira, esposa,
durante un mes te voy a hacer el desayuno en la cama, ¿no? Quieres compensar, es un deseo, es un ejemplo sencillo, pero hay un deseo cuando ofendiste, cuando quitaste algo, de resarcir, de hacer algo para resarcir, restituir de alguna manera el daño. Fíjense lo que dice Números 5:6. Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, y aquí está hablando cuando tú afectas a una persona, robas, defraudas, primero estás pecando ¿contra quién? Contra Dios. Pero vean lo que dice la ley: aquella persona, lo más importante, confesará el pecado que cometió. Es importantísimo. Viene, Señor, ofendí, le quité, robé, defraudé, le vendí al hermanito el teléfono de 2,000 en 4,000, y ahí vienes y le pides perdón. Pero vean lo que dice ahí mismo: y compensará enteramente el daño. A ver, hermano, ahí está. Pero además, y añadirá a ello, sobre ello, la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó, el 20%. Esto es la ley, no estamos bajo la ley, pero sí van viendo el principio de restitución. O sea, le pido perdón a Dios. A ver, hermanito, sí te trancé, aquí está, mano, y es más, te traje una manzanita y te traje este regalito, perdóname, te ofendí, ya le pedí perdón a Dios. Eso hace una persona que se da cuenta que defraudó, que robó, restituye lo robado. Muchos se quedan en pedirle perdón a Dios, pero no tienen ninguna intención de devolver lo que robaron. Uno de los grandes problemas de nuestro sistema penal es que los ladrones están en la cárcel y no hay una ley de restitución. Y no solo no pagan, sino que el gobierno gasta y gasta en sostenerlo y no los pone a trabajar como en algunos países para que con su trabajo desde la cárcel restituyan lo que robaron. Es impresionante lo que se gasta con un sistema penal así, pero bueno, no es el tema. Entonces, pero se dan cuenta. Después de que me doy cuenta del daño que hice, le pido perdón a Dios, necesito reponer enteramente lo que dañé, el daño que causó, lo que robé, lo que quité. Ahora, se entiende, bajo el Nuevo Testamento es una ley. Hoy bajo la gracia estamos capacitados para hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. Hoy entiendes, Señor, yo ofendí, yo le quité y voy a ir. Y esto no es un asunto de porcentajes, es un asunto de actitud de restitución. Yo quiero resarcir el daño que hice. Ahora, cuando robaban, por ejemplo, algo material, un animal, vean lo que dice Éxodo 22:4, esa restitución está más tremenda. Si 20% ya se te hacía mucho, escuchen. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará ¿qué? El doble. O sea, le robaste un burro, pues ahí te van 2 burros, ¿sí? El doble, fíjense, esta era la ley, pagaría el doble. No solamente el burro que robó, la vaca, el buey, el asno, sino que por duplicado. Ahí es clara la palabra de Dios. Ahora, regresamos acá a Zacarías. A Zaqueo. Zaqueo conocía esta ley. Y conociendo esta ley, él no actuó bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque vean lo que dice: si en algo he defraudado a alguno, si él fuera estricto y meramente en la ley, pues le devuelvo el doble, porque es lo que la ley dice. Su corazón arrepentido lo lleva a querer a restituir más allá de lo que la ley dice. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La palabra defraudar, sucofanteo, significa exigir ilícitamente, tomar algo ilícitamente. Y él dice: si a alguien le exigí ilícitamente más de lo debido, se lo devuelvo como cuadruplicado. No está diciendo que todos tenemos que hacer, todos debemos cuadruplicado. No, lo que yo quiero que entiendan es el espíritu de la ley de restitución. El que ofende tiene en su corazón el deseo de resarcir el daño. El que ofende, por ejemplo, el hijo, le dice: hijo, ve a lavar los trastes. El hijo, pues no, papá, y no sé qué. Pero a lo mejor luego el hijo se da cuenta que le gritó al papá, que no obedeció. ¿Qué tiene que hacer primero?
le pide perdón a Dios. Papá, perdóname. Voy a lavar los trastes, no solo los de la cena, también los del desayuno, de la comida, de la cena y toda la semana. ¿Cómo ves? ¿Se dan cuenta cuál es el espíritu de restitución? Yo sé que los hijos me van a decir, hey, papá, pastor, pero hay ese deseo, o sea, no solamente regresar a hacer lo que no hice, ofendiendo a Dios, faltando el respeto a mi papá, sino un deseo de decir, pues sí ofendí, o dos personas se pelearon entre sí, se ofendieron, oye, pídele perdón, pues yo ¿por qué? No, pues yo ¿por qué? En lugar de eso, claro que sí, perdóname, y el otro dice, sí, perdóname, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Se fijan a lo que nos lleva la ley de restitución? A restituir lo que dañamos y aún más. Aún más. Si hemos defraudado, si hemos quitado, si hemos robado, hay que devolver en la medida de lo posible lo que tomamos. El cuate que le vendió al hermanito el teléfono de 2 en 4,000, pues va, hermano, aquí están los 2,000, te cobré de más. Y ¿sabes qué? Pues según lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Pero si realmente te arrepentiste, vas a tener ese deseo, no solo de devolver, sino decir, ¿sabes qué? Pues sí, me pasé de listo y quiero pedirte perdón y aquí está lo que... Y a lo mejor el hermanito te dice, no es necesario. Entonces, ay, gracias a Dios. No, puede ser. En una de esas, yo conocí una persona que defraudó en una empresa, un día fue a decirle, ¿saben qué? Hice esto y esto y quiero restituirlo. Y le dijeron, tu ejemplo, tu valor es suficiente. Lo corrieron, pero no actuaron legalmente contra él. Y ya no tuvo que pagar, perdió el trabajo, hubo consecuencias. Pero él fue y se los dijo, ¿qué valor? Entonces no es necesario, ya está, pero sí, te despedimos, ¿no? Bueno, esa parte fue la triste. Pero eso habla de la ley de restitución. Es que bajo la gracia, el cristiano bajo la gracia, capacitado por Dios, hace más allá de lo que dice la ley. Mateo 5:43, ¿qué mandaba la ley? Ya estudiamos este mandamiento, pero ¿qué mandaba la ley? Oíste, fue dicho, amarás a tu prójimo. Ya los escribas y ahí los traductores de la ley le agregaban, aborrecerás al enemigo. Pero vean a lo que nos lleva Cristo, porque ahora bajo la ley podemos hacer mucho más que amar al prójimo. Dice Cristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Ya vieron? Vamos más allá de la ley. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Siempre bajo la gracia estamos capacitados a hacer más de lo que la ley exigía. Pero ahora, como ya estudiamos anteriormente, lo hacemos de todo corazón. No es, tengo que devolver el doble. No, bajo la gracia ya es la actitud que el Espíritu Santo pone en ti de devolver lo dañado y aún más, y lo haces gustoso. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasó con este hombre, Zaqueo. Si en algo he defraudado, se lo devuelvo ¿cómo? Cuadriplicado. Miren, hay una persona muy cercana a mí, me consta, yo lo viví, yo lo puedo decir porque lo vi y lo viví. Cuando no era cristiana, trabajaba en una empresa del gobierno. Y lo típico es que la entrada era a las 9 y llegaban a las 9:30 y se hablaban entre amigas. Oye, había, no sé si todavía hay esas empresas que llevan un papelito y lo meten al reloj checador. Sí hay todavía, ¿no? ¿Ya no hay? Oye, a veces con huella, ahora con el iris, ¿no? Checan con el iris. Hay empresas que así checan. Bueno, antes era un checador, entonces le hablaba, me checas, por favor, voy a llegar tarde. Entonces la amiguita pues le checaba y así se cubrían. Luego, por ejemplo, tenían media hora para comer y se agarraban 2 horas platicando y jajaja, eran empresa de gobierno. Y ahí estaban el wiri wiri y pues ya me voy, salimos a las 5, pero me voy a las 4, ahí me checas, ¿no? Órale, pero yo te checo mañana. Cuando se convirtió a Cristo, esta persona se dio cuenta que había defraudado al lugar donde trabaja. Y me consta que durante el tiempo que siguió trabajando, llegaba más temprano al trabajo, comía rápido, salía muy tarde porque decía, yo quiero de alguna manera restituir todo lo que hice en contra de esta empresa.
Nadie se lo pidió. Es lo que el Señor pone en nuestro corazón. Y ahí, durante el tiempo que estuvo, trabajó más de lo que tenía que trabajar para tratar de restituir lo que había robado en tiempo. Quizá no robó material, nada, no se llevó las cosas de la empresa, pero le robó en tiempo al no trabajar para lo que lo contrataron. Esa es la ley de restitución. Cuando alguien genuinamente se arrepiente, como Zaqueo, Lucas 19:8, dijo, Zaqueo dijo aquí, si en algo he defraudado, si por ahí trancé a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Este es un hombre arrepentido. Ya había creído en Jesús. Ya había dado frutos de arrepentimiento, ¿se dan cuenta? Por eso Jesús en el 9 ya confirma lo que ya había sucedido. Versículo 9 dice, Lucas 19:9, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Él ya había creído en Cristo y Cristo simplemente confirma, la salvación ya llegó a esta casa. Ya llegó a esta casa la salvación, porque justamente en el versículo 10 dice Cristo a qué es a lo que vino. Vean versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Y aprovecho para hacer un paréntesis. Si alguien en esta mañana se ha dado cuenta que lleva una vida de pecado, que lleva una vida apartado de Dios, que realmente no has nacido de nuevo, que sigues en la tranza, en la mentira, en tantos pecados, sigues haciendo lo que no agrada a Dios y hoy te das cuenta por el Espíritu Santo que eres pecador, la buena noticia es que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Si el Espíritu Santo ha puesto la convicción de pecado en ti en esta mañana, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Romanos 6:23 es muy claro, la paga del pecado es muerte. Y eso es lo primero que hace el Espíritu Santo, viene una convicción de pecado. Y la buena noticia es que Mateo 9:13 también dice al final la palabra de Dios muy claramente, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Arrepiéntete esta mañana. Si alguien que nos está escuchando ahí en internet y te estás dando cuenta, sí soy pecador, sigo igual, no cambia mi vida, es que no te has arrepentido, es el día de salvación. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Arrepiéntete, es el tiempo. ¿Qué va a suceder cuando lo hagas? Van a haber frutos dignos de arrepentimiento, como los vemos aquí en 19:8, que dice la palabra de Dios, la evidencia de un arrepentido, dispuesto no solo a devolver lo que robó, sino aún más. Pero aún este versículo es bien interesante. Escuchen, fíjense lo que dice. Si en algo he defraudado a alguno, cuando uno estudia esta frase en el griego, lo que Zaqueo está diciendo, si por ahí inclusive me trancé a alguien sin querer, no me di cuenta, a lo mejor hicimos mal las cuentas, a ver, 16 de IVA más 33 del ISR y por ahí nos equivocamos. Si aún sin darme cuenta me trancé a alguien, aún a ese se lo devuelvo por cuadriplicado. Vean el corazón arrepentido de este hombre. Si por ahí sin darme cuenta pequé, le pide perdón a Dios y está dispuesto a resarcir el daño. A lo mejor vas un día a una tienda y te dan el cambio y no te das cuenta y de repente llegas a casa, ay, me dieron de más. ¿Qué hace un cristiano? Bendición de Dios. No, vamos a ver, vamos a devolver. En este caso el error no fue tuyo, ¿verdad? Pero si te lo quedas, entonces vas y le devuelves. O si por ahí tú eres el que diste menos de cambio, ay, no se da cuenta, ya está medio mayorcito, le das menos de cambio, cuando te des cuenta necesitas arrepentir y a ver, buscas, te cobré de más. O si tu hijo va a un lugar y toma algo que no es suyo y llegas a la casa, ¿cuántos no les ha pasado que a lo mejor vas a jugar con la familia, con un amiguito y se trajo el juguetito del amiguito? Y tú no dices, ay, mira qué abusado mi hijo. No, a ver, hijo, ¿sabes qué? Lo que hiciste está mal. Y vamos a ir
y vas a pedir perdón. Es más, le vamos a llevar una paletita al amiguito. Ahí viene la restitución y vamos a ir. Y alguno dirá, es que va a pasar una vergüenza. Pues sí, va a pasar una vergüenza, pero tiene que aprender que necesitamos devolver lo que quitamos desde pequeño. A ver, hijo, vamos ahí con el vecino y le devuelves esto y le vamos a llevar esas tortitas que hizo tu mamá. Ahí viene la ley de restitución. Hay un sentir, ni siquiera lo planeas. Zaqueo no planeó nada. En el momento que hay un arrepentimiento, él dice, estoy dispuesto a resarcir el daño que hice. Por eso Cristo le dice en Lucas 19:9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Había un hombre literalmente arrepentido. Y lo mismo con cualquiera de nosotros. Cuando ofendemos a alguien, cuando hicimos un daño, debemos estar dispuestos a restituir. A lo mejor el esposo trató mal a la esposa, a lo mejor la esposa se cacheteó al esposo, es que el esposo no entiende y la esposa no se sujeta, pero vienes a la palabra y le dices, Señor, perdóname, y es que me cuesta sujetarme a este que me diste por marido. A veces pasa, pero Señor, con tu gracia lo voy a hacer. Y es más, ahora el desayuno se lo hago yo. Y miren, ya se van a pelear por hacerse el desayuno. Si realmente, mis hermanos, hay un arrepentimiento, hay un deseo de restituir, de resarcir el daño, insisto, no solo material, pero se dan cuenta lo que es este principio. Porque a final de cuentas, la verdadera fe, el genuino arrepentimiento tiene como evidencia obras. Es decir, debemos tener muy claro, Efesios 2, 8 y 9, no somos salvos por obras. Nadie, absolutamente, no somos salvos por obras, ¿no? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Pero cuando alguien cree, porque el versículo 10 dice que ya hay buenas obras que él ha preparado. Bueno, pon el 10 si quieres, Katy, ahí. El 10, Efesios 2, 10. Después del texto que pusiste, ahí está. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? No por buenas obras, para buenas obras. Entonces, si alguien realmente puso su fe en Jesús, hubo una salvación genuinamente, ha sido creado para buenas obras. Las buenas obras son las consecuencias de que realmente hubo una fe genuina. Por eso Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es que muerta en sí misma. ¿Qué está diciendo Santiago? Quizás alguien dice, no, pues yo sí soy cristiano, hice mi oración, la repetí y al pie de la letra, y sí tuve fe en Jesús, pero sigue igual, no hay obras que evidencien esa fe es muerta. No es la fe que salva, no es la fe que Dios pone, no es la fe que trae a una persona al arrepentimiento. Simplemente repitió una oración, simplemente tuvo a lo mejor un convencimiento mental, hoy está bueno este rollo, los veo que son buenos, y quizás creyó en su mente, pero si no trae como consecuencia obras, no es la fe genuina. Creyó en su mente, pero Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia. Sí confiesas con tu boca para salvación, pero crees en tu corazón. Hay una fe genuina, y esa fe genuina tiene como evidencia obras. Por eso Santiago 2:18 sigue Santiago con ese silogismo. A ver, 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No es un trabalenguas lo que Santiago está diciendo. A ver, si alguien dice que tiene fe y sigue de tranza y sigue de borracho y sigue en fornicación y sigue en adulterio y sigue de mentiroso, ¿qué fe es esa? Que no me diga, sí, es que repetí una oración y alguien me dijo que soy salvo. Pues te engañaron, mi hermano, porque cuando alguien se arrepiente genuinamente, Dios ya preparó esas buenas obras, y dentro de esas buenas obras está que cuando te arrepientes quieres restituir lo dañado o lo defraudado. Entonces cualquier persona que realmente creyó en Jesucristo, depositó su fe, tiene como evidencia obras, cuando es la fe genuina. Por eso, porque hay un tipo de fe intelectual, un tipo de fe a nivel mental. Por eso Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno?
Tú pregúntale, a lo mejor le preguntamos al Chapo Guzmán, hoy tú crees en Dios, igual te dice que sí. ¿Y es salvo? No sé qué esté sucediendo ahorita, hoy día, ¿verdad? Pero, y le preguntas a la gente idólatra, tú sal ahí de la iglesia católica que está aquí abajo y pregúntale a todos, todos te van a decir que creen en Dios. Pero no hay obras, no se han convertido, porque si no, no estarían en idolatría. ¿Dónde está? Cuando dice Hechos que se convirtió? Pablo le decía a una de las iglesias, si no me equivoco, Tesalónica, se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. La verdadera fe tiene como consecuencia que obras. Entonces, si no es esta fe, los demonios también creen en Dios. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios, ¿qué? Creen. Saben, lo conocen, pero no tienen la fe genuina que lleva al arrepentimiento. No están arrepentimiento, no se han arrepentido. La verdadera fe me lleva a manifestar obras. La verdadera fe es evidente por las obras. La gente puede decir, amo a Dios, es mi Dios, yo le canto todos los domingos, voy, pero si no hay frutos dignos de arrepentimiento, pues es la fe de Santiago 2:19. La de los demonios que también creen y tiemblan, pero nunca se arrepintieron. Entonces, claramente vemos que a la luz de la Biblia, la verdadera fe trae como consecuencia obras. Y ahí puede evaluar uno, a ver, realmente he nacido de nuevo, pero si sigo de tranza, pero si sigo de adúltero, si todavía me la paso en el chupe y todavía ando en esto y en el otro y te das cuenta que sigues igual, ¿cuál fe? Estás en una religión, pero no estás en una real relación con Cristo, porque la verdadera fe trae como consecuencia obras. Entonces, ¿cuánta gente no hay dentro de las iglesias que sigue igual que antes, solo que ahora se dice cristiana? Por eso dice 1 Corintios 6:9. Y de estos había muchos en la iglesia, dice, porque Pablo se lo escribe a la iglesia de Corinto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, había fornicarios en Corinto, ni los idólatras, ni los adultos, ni adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los, ¿qué dice ahí? Estafadores, por cierto, ahí es harpax, que significa el que se apodera de algo que no es suyo de manera ilícita. O sea, ahí están los que violan el mandamiento de no hurtarás. Ni los estafadores, regresamos al 10, ni los estafadores, ¿qué dice? Heredarán el reino de Dios. Pero luego viene un versículo maravilloso, el 11. Y esto erais, tiempo pasado, y esto erais, ¿cuántos de aquí eran estafadores o borrachos o maldicientes o qué sé yo? ¿Qué no hacíamos antes de nacer de nuevo? Pero esto que dice, éramos, y gloria a Dios por lo que dice a continuación, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos han sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios? La evidencia sería que éramos de lo que dicen los versículos 9 y 10. Esto éramos algunos, mas ya hemos sido lavados. Amén. Entonces se dan cuenta cómo pues finalmente hay una evidencia cuando realmente nos convertimos, cuando realmente nos arrepentimos, cuando violamos un mandamiento como el de no hurtarás, hay el firme deseo de devolver lo que no es nuestro, de resarcir el daño de alguna manera. Insisto, a veces no es posible. ¿Qué tal si ya se murió el amigo al que le quitaste? Pues oras y le pides, Señor, a lo mejor a sus hijos, qué sé yo, pero en el corazón de un arrepentido hay el deseo de, igual que Zaqueo, restituir lo robado. Nunca, termino ya pues, nunca se justifica tomar algo pues que no es nuestro. El mandamiento es muy claro, no hurtarás, no tomes lo que no es tuyo, si alguien no te lo dio, es hurtar, no lo tomes. Termino con esta reflexión. Imagínense por un momento
el tiempo de la iglesia. ¿Saben que en el tiempo de la iglesia había esclavos? Esclavos, la gente, los ricos compraban, a ver, dame este esclavo. Había, si no me equivoco, era el aerópago. Llegaban así como si fuera la venta nocturna, a ver, dame este esclavo, dame este. Y lo compraban y eran sus dueños, literalmente sus dueños. Era una situación bien tremenda. Pero Dios instruyó a esos esclavos a que se sujeten a sus amos. ¿Para qué? Tito 2:9, vean lo que dice, es maravilloso. Exhorta a quienes, a los siervos. Aquí siervos es doulos, literalmente significa esclavos, esclavos comprados. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos. Oye, pero soy esclavo. Sujétense a sus amos, que agraden en todo, que no sean ¿qué? Respondones. A lo mejor había amos que les hablaban feo. Oye, ¿por qué? Dice, no, ustedes no sean respondones. Quiero que vean que le dice Pablo a Tito para que le diga a los esclavos, ustedes esclavos, no le respondan a sus amos. Luego dice, versículo 10, no defraudando. ¿No qué? Defraudar. ¿Ustedes creen que no venía esa tentación? A ver, soy esclavo. El esclavo no tenía derecho más que su ropita y el lugar que le daban para dormir, nada más. Algunos amos generosos les daban una parcelita, pero no era el común, ¿eh? El común es, ahí está, ahí vas a dormir, tú eres mi esclavo. ¿Ustedes creen que no había el deseo de pronto de unos, cuando a lo mejor el amo se iba a decir, ¿y por qué tiene estas propiedades? Pues le voy a quitar. Y Pablo les dice, no defraudando. Ahí la palabra nosfisomai significa sustraer o tomar algo indebidamente. No tomen nada que no sea suyo, al contrario, muéstrense que fieles en todo. ¿A quiénes? A sus amos. La palabra amos, despotes en el griego significa dueño, porque literalmente eran sus dueños, los compraron. Dice, ¿para qué todo esto, mis hermanos? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cuál era el propósito? Que viendo la conducta ejemplar, el amo conociera del evangelio. ¿Se dan cuenta por qué la petición de Dios a esos esclavos? Ustedes esclavos no respondan, ustedes esclavos sean fieles en todo, obedezcan a sus amos, no sean respondones, no defrauden, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La Nueva Traducción Viviente dice así, dice, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. ¿Cuántos amos no se han de ver convertido por el testimonio de sus esclavos? Hay historias de amos que les decían literalmente, está documentado en historias, no es doctrina bíblica, pero es historia paralela, que de amos que una vez que se convertían le decían, mira, esclavo mío, ya te doy tu carta, porque había una especie de factura, título de propiedad, eres libre. Y muchos siervos les decían, mira, aún así que me das mi libertad, quiero quedarme contigo. Porque literalmente es lo que hicimos con Cristo. Nosotros somos esclavos de Jesucristo. Somos siervos de Jesucristo, comprados a un gran precio, y nos compró para vivir en completa libertad. Y ahora en completa libertad le amamos y le servimos, no por obligación, sino por amor. Por ahí alguien ha dicho que siervos equivale a ser esclavos por amor, porque ahora le servimos sabiendo el precio por el que fuimos comprados. Pero a estos amos o a estos siervos esclavos, pues, él les dice, compórtense a la altura, den un buen testimonio para que sea ¿cómo dice la palabra? Atractiva o decorada, ¿cómo dice? Adornada la doctrina de nuestro Salvador. Como sucedió con José. ¿Qué fue José? Esclavo. ¿Y cómo fue su conducta? Intachable, intachable. Finalmente es lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Aún a los esclavos. Pablo no está validando la esclavitud. Pablo está diciendo, ustedes que son esclavos, hoy por lo que sea,
Dios lo permitió, mantengan un buen testimonio. Pablo nunca dijo, a ver, vamos a hacer una manifestación contra la esclavitud y contra el gobierno. No, no, no. En la situación que estás, da testimonio. Dios te puso ahí con un propósito. Y hoy no somos esclavos, pero a lo mejor tienes un patrón. Y el patrón te trata mal. Tú no seas respondón, tú da un buen testimonio. ¿Cuántos? No, pues no me dejo. Y a ver, que soy hijo de Dios, pero no soy tonto. Y a ver, y le contestan y se pelean y no se sujetan. La palabra de Dios dice que no defrauden, que se muestren fieles para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios. Porque finalmente Colosenses 3:23, ¿para quién debemos hacer todo? Dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Los amos deberían ser fieles y honestos con los esclavos deberían ser fieles, los esclavos deberían ser fieles con sus amos. ¿Cuánto más nosotros, si tenemos un jefe, un gerente, les debemos honra y respeto? Así lo dice Romanos 13:7, que ya lo leímos y estudiamos. Dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, ¿qué? Esta autoridad merece ¿qué? Respeto. Ese poli que está en la esquina, que a lo mejor no estudió ni la primaria, es la autoridad en la calle. Porque mucha gente luego ve al poli y dice, ay, ni estudios, y yo, no, y hasta no lo respetan. Al que le debe respeto, págaselo. La palabra pagar, apodidomi, significa pagar lo que se debe. Y tu jefe a lo mejor no es el idóneo, no es el que había soñado. Tú dale respeto. Dice, al que respeto, respeto, y al que honra, honra, dice la palabra de Dios. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así pues, terminamos esta mañana con Éxodo 20:15, que es no hurtarás. Yo oro que lo que la palabra de Dios nos ha enseñado haya en nuestro corazón un firme deseo de agradar a Dios. Y si en esta mañana hay alguien que realmente se ha dado cuenta que ha robado, que está defraudando, que de alguna manera está hurtando, ya sabes lo que tienes que hacer. Hay que pedirle perdón a Dios, hay que pedirle perdón a la persona y restituir lo que hemos robado. Vamos a despedirnos orando a Dios. Y esta mañana hablo no solo para los que aquí estamos, sino también para los que nos escuchan en internet. Si alguien se ha dado cuenta que ha defraudado, a lo mejor en tu empresa, has robado, has tomado algo que no es tuyo, a lo mejor le debes aquí a un hermano y no le has pagado, a lo mejor un día te rentaron una casa y te fuiste sin pagar, hoy ya estás sabiendo lo que tienes que hacer. Yo oro que si has nacido nuevo, el Espíritu Santo ponga ese firme deseo de restituir lo que defraudamos. Igual que Zaqueo, si en algo hemos defraudado, hay que devolverlo. No tenemos que ir necesariamente a los porcentajes y al 20 y al cuádruple, pero que realmente en nuestro corazón haya el firme deseo de restituir lo que hemos tomado y no era nuestro. Pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a la persona y restituirlo. Pero también si en esta mañana hay alguien que nos escucha, que se ha dado cuenta que no solo ha violado este pecado, sino que su vida está en pecado constantemente, que practicas el pecado. La palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón la convicción de que eres pecador, arrepiéntete. Arrepiéntete, hoy es el día de salvación. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y cree en Jesucristo, pues Él ya pagó por tus pecados, dice 1 Pedro 3:18, para llevarte a Dios. Arrepiéntete, hoy puedes ponerte a cuentas con Dios para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Pónganse de pie, mis hermanos. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Creo que abarcamos bastante de este mandamiento, Señor. Seguramente hay tantas cosas porque tu palabra es muy vasta, pero lo que tú nos has hablado a través de tu palabra de no hurtarás, pues que cada uno de nosotros, Señor,
pues realmente de lo que tú nos has hablado nos pongamos a cuentas. Y si alguno de nosotros hemos defraudado, hurtado, tomado algo que no nos pertenece, ayúdanos a realmente con un corazón arrepentido a ponernos a cuentas con la persona a la que hemos defraudado. Que nadie se vaya, Señor, de este lugar sin la firme convicción de restituir lo que ha defraudado, tomado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque hoy vivimos bajo la gracia, pero sabemos que esa gracia nos ha capacitado para andar en buenas obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ella. Gracias te damos en esta hora, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.